1950 es el año al cual viajaremos en este video, año en el cual el 13 de mayo nacerá el músico Stevie Wonder. Agatha Christie otorgará al mundo su novela Se anuncia un asesinato, y en los deportes la Fórmula 1 tiene su primer temporada. En Oriente, Akira Kurosawa, el célebre director de cine, nos otorgaría la adaptación del cuento Rashomon. Con un guión de Kurosawa y Shinobu Hashimoto y una formidable fotografía de Kusao Miyagawa, Rashomon impactó al mundo con su estilo narrativo a partir de sus flashbacks, con una técnica narrativa fragmentada que hace eco en directores como Tarantino y sus Bastardos sin Gloria, o Nolan y su ópera prima Memento. Rashomon nos cuenta 4 historias a través de un testigo, una esposa, el ladrón y un hombre asesinado. La historia relata la muerte de un hombre que no se sabe bien a bien cómo es que ha encontrado su fin. Un hombre un día camina por el bosque y se encuentra un cuerpo, y dicho hombre relata a jueces el cómo encuentra una escena del crimen. Luego, se lleva a testificar al aparente culpable, el cual parece haber asesinado al hombre, y seguido a ello, la esposa accede voluntariamente a estar con él. Por su parte, la esposa del hombre muerto relata cómo el ladrón mató a sangre fría a su esposo para después violarla. Y por último, gracias a una medium, el espíritu del esposo cuenta cómo la esposa le traiciona y terminan con su vida. ¿A quién creerle? Si bien hay un hecho irrechazable que es la muerte del esposo, cada versión parece ser lo suficientemente convincente y tener las pruebas suficientes para encontrar a unos u otros culpables. ¿Cómo dar con la verdad entonces? ¿Y qué es eso llamado verdad? A lo largo de la historia de la filosofía, encontramos distintas posturas respecto al qué se entiende por verdad, dentro de las cuales podemos destacar 5: la correspondencia, la revelación, aquella que se conforma según una regla, la coherencia y la utilidad. La verdad como correspondencia encuentra en Platón y Aristóteles su punto más fuerte, diciéndonos Platón en su Cratilo que verdadero es el discurso que dice las cosas como son, falso el que las dice como no son. Mientras que su alumno Aristóteles en su Metafísica menciona que negar lo que es y afirmar lo que no es lo falso, en tanto que afirmar lo que es y negar lo que no es lo verdadero. Pero, ¿cómo aplicar esto en la cinta de Kurosawa cuando lo único que no se puede negar en los discursos es que hay un hombre muerto? La verdad como revelación tiene 2 concepciones, siendo la primera aquella que nos dice que las cosas son verdaderas en tanto la inmediatez que se nos presenta, y por otra parte por la noción metafísica del acceder a la verdad, propia por ejemplo de ejercicios de los adivinos en los cuales, por medio del contacto con Dios, adquieren la verdad, como Moisés en el monte Sinaí, o Hesíodo cuando las musas le hablan. En la cinta encontramos ambas versiones. Si tomamos como verdad aquello que se nos muestra como inmediato, no podríamos otorgar validez a los relatos de los demás participantes, por muchas pruebas que éste tenga, y en todo caso encontraremos confusión, y de hacer caso a la revelación, tendría que tomarse por cierto el relato del esposo en voz de la medium, cosa que parece más charlatanería y de realismo mágico y nada correspondiente al mundo. Cuando la verdad se da por conformidad a una regla, es en tanto que hay un paradigma que nos dicta que algo acontece de una forma de acuerdo con una comprobación previa. Tomemos de ejemplo a los primeros atomistas Leucipo y Demócrito. Su paradigma científico implicaba que la parte más pequeña e indivisible de la materia era el átomo. Posteriormente, la física demostró que los átomos estaban formados por protones, electrones y neutrones. ¿Se encontraban entonces los filósofos griegos en un error? Ante los ojos del nuevo paradigma, su verdad estaba inacabada, es decir, conforme a la regla de Leucipo y Demócrito, hay una verdad, pero para físicos como Niels Bohr, no.
Para Rashomon, podríamos encontrar que la regla sea tal vez de corte moral y sea: un ladrón jamás puede obrar de buena manera y una esposa tiene siempre fidelidad y lealtad a su esposo. Por ende, encontraríamos que la versión del ladrón es la equivocada y por ende es el culpable. Pero de ser así, ¿por qué el esposo cuenta una versión distinta? La verdad, por coherencia, es sumamente evidente y encuentra su explicación de manera fácil. Si tenemos un hombre muerto y dos versiones en las cuales el ladrón fue quien le mató, no se puede hablar más del tema y el veredicto es lógico. Como la lógica más simple, si P, entonces Q. Si el ladrón mató al hombre, entonces él es el culpable. Pero, ¿lo mató en defensa de su honor? ¿Acaso fue por preservar la vida? ¿Fueron manipulados ambos personajes por parte de la esposa para obtener un combate a muerte, terminando con el suicidio de uno de ellos? Nociones las cuales se exploran en la cinta y que siguen dejando en nosotros una confusión sobre a cuál versión atender. Por último, tenemos la verdad como utilidad, la cual nos habla que ésta puede verse permeada por intereses distintos y que obedece a ciertos cánones según los cuales se observa un fenómeno. Tomemos por ejemplo otro juicio, el de Jesús de Nazaret, un hombre acusado de pervertir a las masas, de enseñar de manera equívoca y no guiarse conforme a las tradiciones judías. Para el pueblo judío es la historia que cuentan los cristianos y no tiene importancia. Para los cristianos es la muerte del Hijo de Dios. Para las autoridades de la época, un juicio por alterar el orden público de un hombre que dice ser el Hijo de Dios. Cada proposición atiende al ejercicio útil de convicciones que se quieren decir. Algo así como cuando en los libros de historia de México se enseña que Benito Juárez fue un hombre cabal y democrático, y basta una mirada a los libros no canónicos para darnos cuenta que el término dictador también se le debe acuñar. Hubo un bigote bastante famoso al final del siglo XIX. No, este tampoco, esos son del siglo XX. Este sí. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en su texto Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, menciona una frase que a su séquito le encanta decir sin profundizar mucho en ella: no hay hechos, solo interpretaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, en la película lo único que no cambia es un hombre muerto, pero la verdad sobre esa muerte son las distintas historias, por ende, las interpretaciones. Supongamos que en vez del hombre muerto tenemos un vaso de agua. Para un psicólogo podría ser una alegoría de actitud positiva. Para un químico, tal vez un tubo de ensayo con un líquido cuya composición se basa en 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Para un hombre sediento, el ansiado líquido que le dará calma a su sed. Todo depende del relato con el cual el sujeto se aproxima al objeto. En ese mismo sentido, Kurosawa nos deja con Rashomon un final abierto para elegir la historia que más nos agrade. Yo fui Alex Sófanes el Crítico. Si te gustó el video, te dejo aquí los enlaces a mis videos anteriores. Suscríbete al canal, que cada sábado habrá un nuevo video. Dale like y comparte, que me apoyes bastante con eso. Y déjame en los comentarios qué película te gustaría que tratara en mi canal. Nos vemos la próxima y manténganse críticos.